Hola con todos, estamos aquí una vez más en tu programa Vamos dos que tres, acompañados por Cristian Gachet. Es uno de nuestros amigos queridos de la Universidad Central, él había estudiado y pues es un gustazo verte a los años y en este espacio. Hola Nicole, gracias por invitarme a los años que nos vemos. Totalmente. Cuéntanos, el día de hoy nuestro tema se llama Wala. Dinos qué es Wala, Cris. Bueno, Walla Walla es el pueblito donde yo estaba residiendo. Ah, Nosotros fuimos compañeros de Universidad Central, estuvimos siendo compañeros durante un año y lamentablemente luego yo tuve que emigrar. Me salió el proceso de la Green Card porque un tío mío pertenece a la milicia de allá de Estados Unidos y aplicó al proceso de reunificación familiar. Entonces yo tuve que salir de la Universidad Central y yo primero estaba residiendo en Virginia. Sin embargo, no me gustó mucho porque pues había mucho racismo en Virginia en contra de la comunidad afroamericana y en contra de la comunidad latina. Entonces, yo ya sabía que quería estudiar sociología porque estuve estudiando en la Universidad Central, pero no se me abrían las puertas, es decir, o sea, la gente a veces ni recibía mi aplicación, directamente decía que pues no, mi perfil no daba. Entonces, yo tengo parte de mi familia materna que vive en Walla Walla. Entonces me aconsejaron que antes de que yo me regrese a Ecuador, porque ya estaba de que ahorita ya me regreso, Estados Unidos no es para mí, pero me aconsejaron de que, bueno, pues les visite al menos unos días, unas semanas o unos meses. Y pues bueno, esos meses se convirtieron en 5 años de mi vida. Y hemos aquí. Enos de aquí. Y pues bueno, Walla Walla es un pueblo que está al norte de los Estados Unidos, en el estado de Washington, y está colindante con el estado de Oregon. Y Walla Walla es una palabra nativa americana que se refiere al agua. Y es muy chistoso porque allá evidentemente hay mucha agua, entonces no es, o bueno, es muy común que en las casas de las personas pase un pequeño riachuelo, una pequeña salida de agua muy chiquita, pero es muy común allá. O sea, tú vas a cualquier casa y en la parte de los patios de atrás, traseros, Ajá. está un río. Sí, sí, tal vez no un río grande, Sí. obviamente, Ujú. pero sí una pequeña salida de agua y es que es muy común, digamos. O sea, no todas las casas tienen, pero es muy habitual que algunas tengan. Y esa agua la podemos tranquilamente usar para poder beber, para el uso doméstico. Sí la podrías usar, tal vez no es tan recomendable porque, bueno, pues tiene que pasar por procesos de filtración y procesos químicos para que sea potable. En, en principio nada te impide de que tú uses esa agua, pero no es tan común, digamos. Si ya tienes un sistema de irrigación, pues no tomas el agua de allá. Antes de llegar pues, a topar el tema de tu investigación, pues como ustedes saben, es Vamos dos que tres y hoy tenemos acompañado un vino. Pero el lugar donde viene Chris, que es Walla Walla, son de una producción de viñedo. Y tú nos contabas de que a pesar que haya, bueno, cuéntanos más bien, no voy yo a chismearles, él nos va a contar. Tú nos decías esto de parte peculiar, que era del frío. Sí, sí, de hecho es muy temático lo del vino porque Walla Walla es conocido por su turismo del vino. No estoy muy seguro porque no soy químico, qué características del suelo específicamente hacen que Walla Walla dé mucha buena uva dulce, que es la uva que es destinada para el vino no es como la uva que comemos nosotros, es como más chiclosa, es como comerte un chicle esa uva, tienes que estar como rumiando, ajá, y es más acidita. Ah, yo de alguna vez que escuché, porque mi papá trabajaba en una viñería, trabajó un tiempo, es del hielo. Como tú sabes que el estado de Washington está un poco colindando con Canadá, Ujú. es mucho frío durante el invierno, entonces de esas heladas no estoy muy seguro qué proceso químico hacen, pero hacen que la producción de uva dulce sea bastante y sea de muy buena calidad. Entonces por eso se produce mucho vino. Bueno, Cris, antes yo que sí quisiera que nos hagas partícipe de tus anécdotas, de lo que tú has vivido, por ejemplo, mencionaste, estabas en Virginia, después pasaste a Walla Walla. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué has hecho hasta que recién llegaste también. Creo que hace un mes, 2 meses estás aquí nuevamente acá en Ecuador. Pues de parte de todos tus compas y de todo el Ecuador te damos la bienvenida porque creo que es lo más rico y acogedor nuevamente estar aquí en el país. Sí, sí, sí. Muchas gracias por tenerme de vuelta. Bueno, anécdotas tengo muchas. Principalmente yo cuando llegué a Walla Walla, pues yo tenía que aplicar a la universidad pública, a Walla Walla Community College, pero pues tenía que esperar el proceso de inscripción, de que se abran las clases, etcétera.
Entonces, como estaba muy fresco todavía lo de Donald Trump en los Estados Unidos, pues había muchas manifestaciones en pro de los derechos de los migrantes. Entonces yo dije, bueno, como soy de la central, voy a recordar mis tiempos de estudiante, entonces también voy a la protesta. Pero pues me encontré que pues allá no se hace la protesta como en el Ecuador, sino allá específicamente en Walla Walla, pues la gente es mucho más tranquila, va por las veredas, es mucho más calladita, nada como acá. Entonces, como en Virginia no había nadie que hable español, o yo no me encontré con nadie al menos que hable español en mi tiempo en Virginia, que no fue mucho, entonces yo empecé a decir, bueno, en mi país de Ecuador ya hubiésemos cerrado las calles, ya hubiésemos quemado las llantas, ya hubiésemos hecho tal y cual cosa, ¿no? Entonces dos señores me estaban escuchando. Y dije, bueno, qué raro, no creo que tienen español y si entienden no les he de volver a ver en mi vida a estas dos personas. Resulta que ambos hablaban muy bien español y uno era el profesor Aaron Bobstrain, que enseña clases de ciencia política en Whitman College y estuvo investigando varios años en México. Entonces su español es perfecto. Entonces, después de la marcha, cuando yo me hice voluntario en el Walla Immigration Right Coalition, él también formaba parte de. Entonces yo veo otra vez al profesor Aaron, digo, este señor me escuchó, bueno, me voy a hacer el loco. Y entonces en mi inglés, todavía tartamudeando, le saludo, hola, ¿cómo está? Y él en un perfecto español me responde, hola, tú eres el que quería quemar las calles. Y tú tratando de, como de textualizo bien el inglés, mi perfecto, ahí, mis rasgos, todo. Y no, él te dijo directo. Claro, y él con perfecto, sin acento ni nada, ¿no? Entonces ahí nos volvimos muy buenos amigos y luego fue mi profesor cuando ya me cambié a la universidad privada, a Whitman College. Este profesor había hecho una investigación de varios años en México, entonces su español es perfecto. Aaron Bobstring y es el que me dio una mano para, entre otros profesores, para pasar a la universidad privada en Whitman College. Ok. Pero ahí fue la primera donde tú, o sea, ¿tú estabas solo en esa experiencia o no estaba, Ah, o cómo? en la protesta sí estaba con mi tía, y sí mi tía me aconsejaba como que, Cristian, no seas tan expresivo con tus comentarios. Ya, pero cuando, o sea, bueno, ya volviendo nuevamente a que eso dices una de tus experiencias y a través de eso fue lo que tú llegas a investigar esto o existen realmente espacios nuevamente que solo están determinados para ciertas profesiones cuando llegas acá, porque tú me mencionabas que solo es el 23% de latinos que están ahí Ujú. y que tu familia es, me cuentas, ¿verdad? Solo los ecuatorianos que están ahí. Sí, hay una broma muy común en Walla Walla, lamentablemente, de que si hay alguien ecuatoriano probablemente sea de mi familia, porque realmente hay muy pocos, son O amigos del contados. Cris que ya podremos ir, ¿no? Ya nos autoinvitamos. Sí, están invitados a Walla Walla. Sí, precisamente fue esta experiencia lo que me llevó a la investigación. A raíz de que te digo que fui a las protestas y me comuniqué con este señor, con el profesor Aaron Bobstrain, él me aconsejó que vaya a esta ONG. Bueno, no era ONG, era un grupo solo de personas llamado el Immigration Right Coalition y que necesitan gente que traduzca, porque una barrera muy grande que tiene la comunidad latina en los Estados Unidos es la barrera del idioma, especialmente en lo legal. Entonces había personas que, bueno, pues a veces recibían una multa de tránsito y eso te llega en una forma de carta. Entonces están gente que traduzca, gente que ayude a promocionar, que estamos dando clases de derechos civiles. Entonces yo al principio me empecé a involucrar y a conocer a mucha gente de la comunidad latina a través del voluntariado que yo hacía con el Immigration Right Coalition. Okay. ¿Y ahí tuviste alguna impresión o algo, alguna anécdota que porque te comunicas con varias personas, porque exacto, de lo que parte, las multas no son como aquí que le decimos, vea señor, 20 de verdad, 10, ya, ¿por qué tengo ya que irme? No son así, efectivamente, justo es lo que tú dices, llega a tu casa esta carta y es en inglés, Y entonces tú no tienes que muchos. presentarte a corte a pagar. A Exacto. ver, frente a un juez. Te dice, bueno, sí, sí ha sido legítima la multa, entonces tienes que Y pagar ahí. tendrías que defenderte en inglés, evidentemente. Sí, correcto. De hecho, en teoría, los jueces deberían ofrecer un intérprete, que a veces lo hacen, a veces no lo hacen. Y ahí creo que entra este derecho de qué llamamos ciudad. Ah, ¿Podría ser como uno de los ejemplos o te enfocas en otra parte en tu investigación? efectivamente, mi investigación está un poquito más en otra cosa, pero yo anécdotas de siendo activista tengo un montón. Ah, yo me sorprendí mucho ver cómo ICE, que es la policía de inmigración,
rompe constantemente la ley. No son personas que sean pacientes o les guste mucho acatar las órdenes legales, porque tú nomás deportar a un migrante, así como así. No le, Hay una ley que creo que va a cambiar eso, esperemos que no, pero en teoría ningún policía ni nadie tiene derecho a pedirte papeles en la calle. Es más, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, pasar la frontera sin documentos legales es una minor felony, que está, digamos, en el mismo nivel que botar basura en la calle. Debería de ser una multa y ya está. Pero tú ves que hay todo un aparataje muy violento alrededor de esto. Entonces, una de las historias que yo tengo es que, bueno, parte de mi activismo con el Immigration Right Coalition era acompañar efectivamente a la comunidad latina a las cortes. ¿Por qué? Porque ICE hacía una maniobra muy sucia, que es, bueno, o sea, se filtraba información que ICE no tendría derecho a tener y esperaban a la comunidad latina fuera de las cortes, digamos. Tú ibas a pagar tu multa de tránsito y ellos ya te esperaban afuera. Y hasta que tú quieras acceder a un derecho de defensa legal, ya habías firmado la deportación voluntaria. O sea, es un sistema muy violento. Entonces, yo iba a las cortes, atendía los juicios y luego con otros voluntarios salíamos, de hecho, como círculo con el migrante del medio para que ellos no puedan ni acercarse, porque el momento en el que ellos te pone un dedo ya es un delito que ellos están cometiendo. Entonces, y aún así tienen estrategias muy sucias como para aún así deportar a los migrantes. No sé si te ha pasado, pero también vengo de familia migrante y uno de ellos fue totalmente migrante porque ellos habían pagado a colleteros, pero justamente por este desconocimiento, yo siempre diré esta idiosincrasia o la típica mítica leyenda que tenemos, los ojos blancos, altos, azules, y siempre tú te quedas el chaparrito ecuatoriano, ¿qué le voy a decir? Menos, no sé inglés, entonces... Y muchas veces ellos tuvieron que regresarse justo por estos actos de violencia y donde ellos exactamente no sabían que habían firmado una. Entonces, no sé si algo pasó ahí, algo relevante que pudiste presenciarlo. Sí, por ejemplo, nosotros damos clases de derechos civiles, que era en español, el profesor Aaron Bobstrain, una muy buena amiga de la comunidad, Emma López, entre otros miembros de la comunidad, clases en español sobre defensa de derechos civiles. Es decir, tú como ser humano tienes ya unos derechos garantizados que son inalienables. Entonces, producto de estas clases, un niño de 15 años logró parar la deportación de su familia. Am, creo que está en la calle porque allá en Estados Unidos tu automóvil se considera tu propiedad privada. Entonces, nadie de ICE ni nadie te puede sacar de tu automóvil sin una orden de un juez. Entonces, el muchacho que tenía nuestras clases pidió a ICE dónde está la ficha firmada por un juez, lo cual no pudieron probar y efectivamente no pudieron deportar a su familia. Eso sí nos puso un poco en el ojo del huracán. Ya ICE conocía que estábamos nosotros abogando y bueno, o sea... Que hacían saber a los derechos a los demás. Sí, exacto, es bien paradójico. Afortunadamente no tuvimos muchos, ah, por no decir ningún roce con ICE como organización, y actualmente el Immigration Right Coalition tiene una buena página web y ya es una ONG consolidada, porque antes éramos solo un grupo de activistas, ya es una organización, y yo seguí trabajando en ellos, pero esos casos sí me desgastaron emocionalmente mucho, estaba muy desgastado, por lo que me separé un poquito de esos casos y con el historiador Ben Murphy me ofreció la oportunidad de hacer no una investigación, sino hacer entrevistas, así como este O sea, ya podcast. estabas llevándolo ya no más de activista, sino involucrándote ya sentimentalmente. Por eso dices que te desgastaste o a qué te refieres. Sí, porque bueno, o sea, yo era encargado de tener un teléfono de emergencia, ¿no? La gente te llamaba por caso de emergencia. Que a veces había solo desconocidos en la puerta y pues la comunidad estaba muy nerviosa con legítima razón. Entonces tenía que yo coordinar de ir en un automóvil o llamar a otros voluntarios a ver quién podía y eso podía ser en medio de la noche. No siempre ganábamos los casos, obviamente, a veces sí en deportación y pues era desgastante, pues emocionalmente a veces era gente que tú conocías, que pues te habían pedido ayuda y pues la deportación igual pasaba, ¿no? Entonces me alejé un poquito más por salud mental. Y ya como también estaba estudiando en Whitman College, el estudio era un poquito más complicado y yo llegué a tener hasta 3 trabajos dentro de la universidad para poder financiarme mis... No el estudio, porque yo fui becado totalmente. Eso te iba a preguntar. ¿Beca de qué fue? ¿Cómo accediste a eso? Fue algunas, porque allá en Estados Unidos la burocracia es media complicada. Entonces fue parte beca de la universidad,
parte beca del Estado y parte becas privadas, que tú mandas ensayos y ellos evalúan tu historia de vida y dicen, bueno, sí, le voy a pagar tal porcentaje o no. Entonces fueron algunas. Ok. Bueno, ahora sí, esto yo sí quería que lleguemos a escucharle a él porque no, y no quiero enfatizar y que nos estén escuchando, lo único que yo quiero es que reflexionemos a una cuestión sí de pie, que asumimos que solo porque estamos dentro de aquí del Ecuador un tono poco más blanco y no, cuando vayamos a otro país, no. Más bien les invito a todos que cuando venga una persona que ha estado en cualquier país afuera, sean escuchados, porque creo que es lo que más necesitan cuando uno regresa al país, ser escuchados, esa calidez de Ecuador, porque cuando uno está afuera ya no vuelve a ver las montañas que aquí las tenía, y eso extraña un montón, créanmelo. Pues bueno, Cris, gracias por compartirnos también tu historia, como te digo, ese pedacito, pero siempre que tratemos de llegar a los demás, a sensibilizar, porque eso es parte de las ciencias sociales, ¿no? Pero ahora sí, cuéntanos totalmente, pues, ¿por qué llegas a investigar esto del derecho de la ciudad? ¿Y cuáles son los mecanismos con los que estás estudiando? Efectivamente, y como ya para acá un poquito esta sección como de mi historia más personal, pues parte de mi trabajo en Immigration Law Coalition no consistió en un proyecto de historia oral, el Listeners Project. Ya, ah, ¿y que eso qué es? Ajá, cuéntanos. fue como unos podcasts parecidos de estos en español con gente de la comunidad latina. Me dio una mano el historiador Ben Murphy, que trabaja en Whitman College como en la biblioteca en esa época, ya no está en Whitman College, y Tia Kramer también, que era una artista local. Entonces, entre los tres y también con más personas que, perdón si no las nombro, pero a veces son muchas y yo me olvido. Pero entre todos como empezamos a pensar las preguntas y empecé a escuchar las historias de vida. Y algo que a mí me llamaba la atención es que muchas personas, pese a vivir 20 años, 30 años, 40 años en Gualaguala, muchas veces no se mencionaban como parte de la ciudad, sino simplemente como migrantes o tenían otras etiquetas, otras características. Eso me llamó fuertemente la atención. Y ahorita, de hecho, a mí, yo justo con mi investigación también que estoy, cuando comencé a descubrir cómo se va formando Quito, qué curioso cómo es la vida, te lleva a otro lugar donde también Quito es así, porque si escuchamos en nuestros padres o abuelos, ellos hasta un cierto momento, hasta el día de hoy, ellos no se forman parte de Quito. Yo nací en Carchi, nací en, me invento, Imbabura, o sea, en diferentes, porque tenemos que recordar que Quito, la generación de nuestros abuelos, padres, es de migrantes. Más bien las generaciones actuales sí están aquí. Pero cómo es la vida que te lleva una vez más a integrarte y a conocer estas historias que, como tú dices, 30 años y no se sienten parte de... Pero ¿por qué ellos no se sentían parte de esa ciudad? O bueno, pueblito, perdón. De hecho, ahí voy a conectar dos puntos importantes, que es por un lado las personas migrantes, pero yo me enfoqué más en primera generación, porque como tú bien mencionas, las segundas generaciones, las terceras, cuartas, ya tienen otras identidades que son mucho más complejas de entrar a analizar, y yo tenía nada más 6 meses para acabar mi tesis. Entonces decidí, bueno, primera generación. Y segundo, como ya habíamos hablado al principio un poco, Walla Walla empezó a tener muchas viñerías. Y es muy interesante porque a pesar de tener la dinámica de un pueblo pequeño, pues al incorporar mucho el comercio del vino, tú ya tienes primero un turismo más especializado. Es decir, es gente que tiene gran capacidad económica y gente que sabe del vino. O sea, gente como tú sabes que eres socióloga, más capital cultural. Total. Uh-huh. Y entonces Walla Walla empieza, no solo por la viñería, por las viñerías, ojo, también es una característica del capital actual que puede tener muchas sucursales en muchos distintos espacios o lugares sin estar totalmente conectado a ello, ¿no es cierto? O sea, un banco puede tener una sucursal en Walla Walla y no ser la filial central ahí, ¿no es cierto? Puede ser en Nueva York. Entonces ya como que el capitalismo se desarticula y se flexibiliza. Entonces, yo lo que argumento en mi tesis, que puedo estar mal, es que Walla Walla empieza a incorporar elementos de una ciudad global siendo un pequeño pueblo. Es como una ciudad global en proceso. Entonces, lógicamente... Por sí, este crecimiento de los vinos, que es su eje. sí, del comercio de los vinos, pero también pues de los servicios bancarios que cada vez requieren más velocidad de internet, porque son más sumas, más fuertes, más rápidas que tú tienes que hacer de forma diaria, y también el turismo, también el turismo verde. Y ahí es donde tal vez se unían como tú dices, la comunidad latina y estos mecanismos. Ahí fue donde ellos se insertaban a nuevas áreas de trabajo o ya estás, porque hablas de la primera generación, ¿no? Exactamente. A ver.
Las viñerías incorporan, porque vamos a ser realistas, la mano de obra migrante es más barata, especialmente si no tienen documentos legales, estén ahí, pueden ser más explotables. Y, la producción del vino, tú tranquilamente puedes tener 3 años de pérdida. Y hasta que tú realmente empiezas a rentabilizar. Entonces, lógicamente, había demanda de mano de obra migrante, que no ha sido la primera vez en Walla Walla ni en los Estados Unidos. Me acuerdo del programa Bracero en 1914, entre otras cosas, que ha sido como oleajes, ¿no? De que, bueno, Estados Unidos está expandiendo su agricultura, necesita mano de obra que usualmente es latina. Tradicionalmente, no exclusivamente en los Estados Unidos, ha sido de Centroamérica, México, El Salvador, Guatemala, etcétera, pero pues actualmente es de varios otros lados. Entonces, claro, yo en ese sentido me pregunto cómo esta generación no solo que trabaja en las viñerías, pero que está en Walla Walla, cómo a pesar de que trabaja ahí, a pesar de que ha tenido su vida y tiene sus hijos ahí, no se siente parte de. Entonces, se lo trabaja en 3 áreas, según propone Lefebvre: el espacio representacional, la representación del espacio y el espacio simbólico. Entonces, en esas 3 áreas yo empiezo a analizar, ok, cómo la comunidad latina está entendiendo su rol en Walla Walla. ¿Y tienes ejemplos específicos en cada una de estas representaciones? Sí, sí, de hecho, en esa foto ahí en la Claro. que te pasé. ¿Cuál? Sí, esa que tienes ahí en la mano. Ya. Sí, por ejemplo, aquí la foto de aquí más abajito, esa es del centro de Walla Walla, que es donde hay más comercio. Ahí es donde yo encontré algo muy interesante, que hay una división en la comunidad latina. Hay gente que se siente parte de la ciudad al acceder a productos de consumo en el centro. Ya. Es decir, si yo voy a un restaurante con mi familia, al restaurante francés, al restaurante indio, pues me siento parte de. Y fue interesante, fue 50-50. Mientras el otro 50% decía que habían tenido experiencias de discriminación en el centro, que pues el lugar no es muy acogedor, porque pues todo está en inglés, se sienten que no son parte de. Entonces, eso fue lo interesante que yo encontré en la investigación, que hay como que una división. Pero yo te voy a preguntar algo que yo he escuchado mucho en los buses, he leído también en estados y me lo han dicho también a mí. Y es una cosa que yo no comparto, pero dinos tú desde a través de, más aún que ya tú has tenido investigación en esta parte. Esta gente, este otro 50%, porque es que está todo en inglés, es que porque siempre la discriminación, desde lo que yo he percibido, es como que la dejamos a un lado, ¿no? Pero con esta cuestión del idioma pero es que ahí está, ya deberías, hay plataformas, que hay el internet, que ya estás, o sea, tienes que acoplarte, porque no sé si estamos tan occidentalizados todos, que por eso obligas al otro, o tal vez no le comprendes el por qué no quiere acceder al idioma, aprender como tal, o no sé cómo lo ves tú por esa parte. Sí, de hecho, a ver, el argumento más común que tú te vas a encontrar es: estás en Estados Unidos, habla inglés. Claro. O sorpresa, si uno hace un pequeño ejercicio histórico, muchos de esos lugares fueron colonizados también por España. O sea, no es coincidencia que en Estados Unidos hay estados como la Florida, Los Ángeles, California, Texas, son palabras en español. Probablemente, a ver, primero, los primeros lenguajes no debían haber sido ni español ni inglés, sino de las propias de las comunidades indígenas de esos lugares. Pero si igual jugamos al juego del colonialismo, pues el español también es parte de los Estados Unidos. Y además, muchas de las personas migrantes ni siquiera hablan español, sino son sus lenguajes indígenas, de Guatemala o de México. Porque los estados fronterizos, no todos por supuesto, pero algunos todavía tienen gran cantidad de gente que se dedica a la agricultura y que es indígena y que no domina ni el español. Ahora imagínate ponerles todo en inglés. Sí, total. Y bueno, entonces volviendo, bueno, pero en esta cuestión de tu investigación, ¿seguías con estos espacios representativos y en el espacio simbólico tenían alguno en particular? Porque Sí, se suele, antes que tú nos interactúes, porque se suele en diferentes áreas, tenemos en Zaragoza, tienen este día de la comunidad ecuatoriana, el día del ecuatoriano, ¿no? Entonces en Zaragoza, entonces no sé si allá en Walla Walla también pasaba esto. sí, de hecho es muy chistoso porque no solo en Wallace, sino en los Estados Unidos se celebra el 5 de mayo. ¿Ya? Ah, mucha gente cree que es la independencia de México,
pero no, es la batalla de México en contra de los franceses, que ganó De México. México, sí. Pero pues a través del tiempo, de la historia, como que no sé si se ha tergiversado, se ha transformado en otra cosa y ahora pues en Walla Walla celebramos el 5 de mayo. Y es muy chistoso porque ahí tú ves la diferenciación, ¿no? Entre la comunidad angloparlante, que es viva la independencia, y la comunidad pues latina, que es, no es ninguna independencia, pero bueno, la celebramos todos igual. Ya. Sí, sí. Por ejemplo, más se ve eso en los espacios con valor de uso. La gente donde realmente va a usar el espacio, que es como estos parques, las áreas verdes. El Pioneer Park, que es muy famoso allá. Le conocen el Parque de los Patos porque hay muchas lagunitas y van muchos patos. Y ahí es donde la gente pues se siente más cómoda. Ahí es donde la gente más interactúa con sus vecinos, con otros latinos, y no se siente tanto ni la tensión ni la fragmentación de la comunidad. Entonces es muy importante esos valores de uso. Ahora, claro, en cuestión de las participaciones del uso del espacio, como cómo se va a usar, qué decisiones se toman en la ciudad, el City Council, como, pues, para entendernos como la alcaldía de ahí, en los últimos años se ha tomado un poquito más las iniciativas para tratar de unir a la comunidad, precisamente en el centro, haciendo actividades de música latina y entre otras representaciones. Pero claro, eso primero es muy limitado porque es desde su visión. Es muy difícil incorporar a toda la comunidad latina, que no es una comunidad homogénea. No todos son todos iguales, no todos tienen el capital social, cultural o el económico de la misma forma. Hay una diferencia muy grande entre la gente que va con, entre comillas, papeles legales y la gente que no. Hay diferenciación entre la gente que tiene estudios universitarios y la gente que no, etcétera, etcétera. O sea, la comunidad latina es muy diversa. Entonces es muy difícil, se le hace muy difícil al City Council incorporar todas sus voces para tomar decisiones acorde de, especialmente cuando son decisiones o limitadas o bueno, o sea, el City Council no tiene mayor injerencia en cómo ICE opera o cómo las leyes federales operan. Entonces es muy complejo. Imagino que debe pasar, porque te he escuchado historias de cuando no tienen sus papeles o los hacen pasar. Más bien estos espacios debe aprovechar esta policía para ver si tienen o no papeles, o no es así. No deberían, no lo suelen hacer. ICE, hasta cuando yo estaba ahí, es un poco cobarde. ¿Por qué? Por lo que ellos filtran información que no deberían tener y hay que pedir muchas explicaciones a organizaciones federales de dónde ICE está sacando esa información. Y lo que hacen es tratar de deportar en espacios privados o en espacios donde no haya mucha gente viendo, porque saben que lo que está haciendo está mal, saben que pueden ganarse una muy buena demanda, entonces tratan de aprovechar el miedo. Por eso el discurso es muy interesante. Donald Trump no realizó ninguna modificación a las leyes migratorias. Lo que hizo fue con su discurso muy incendiario motivar a gente que pues se pase la ley, entre otros mecanismos O sea, ilegales. tomarle el nacionalismo una vez más fuerte, pensaría yo. Claro, claro. Y pues la gente pensó que cuando Biden entraría a la presidencia, pues si bien el discurso incendiario se bajó, las deportaciones igual siguieron. Y fuertes, aumentaron creo que de hecho. Bueno, pero verás, ahora tengo otra pregunta y era una de mis curiosidades personales que te lo había igual dicho por interno, ¿no? Sí, ya que, porque si tú revisas Walla Walla, ustedes revisen por Google, esta es un pueblo de pueblos originarios, ¿ya? Entonces, si hablamos de comunidad, porque a veces solemos tener esa idea de que no, si todos somos ahí amigos, todos somos panas. Y no sé si ellos también tenían racismo hacia estas comunidades latinas o el propio latino y cómo ahí funcionaba, porque esta es una diversidad de etnias, de grupos, nacionalidades y en un pequeño pueblo. Bueno, a ver, en primer lugar, mayoritariamente la gente se considera blanca, o sea, el 73% o un poquito más se considera blanco. Y las comunidades originarias lo que han hecho, yo no soy un experto, es confinarles a áreas específicas. Tú tienes la Confederación de Tribus, que tiene sus lugares, sus áreas, que Ya. tienen de hecho su propia legislación. Tienen sus propias leyes, sus propias policías. am, y por ejemplo, esto es algo un poco extraño, pero son los únicos, a- exceptuando Las Vegas, los nativos americanos, como se les dice allá, son los únicos que pueden tener casinos, pueden operar casinos. Ajá.
O sea, podemos, hay un capítulo de Los Simpson que sale, no sé si eso puede ser como ejemplo, para yo también tener como graficarme, que dices de los casinos cuando va el bar a escuchar su futuro. Así es lo que ellos manejan. Sí, es una crítica y porque es muy bizarro realmente. Es como, bueno, o sea, les hemos expropiado sus tierras, hemos hecho atrocidades históricas, pero bueno, ustedes van a controlar los casinos, ¿no? Que Que entre son los otras chéveres. cosas fomenta el alcoholismo en los jóvenes, fomenta problemas de salud entre las poblaciones. Es un sinsentido, pero sí es un poco así. Ah, Pero atrás debe haber muchos carteles y cuestión de drogas no, o como... no sé si carteles, pero evidentemente hay problemas de alcoholismo o evidentemente hay problemas de violencia, fricciones entre las comunidades por esos asuntos. Entonces, obviamente no todas, y de nuevo yo no soy un experto, pero sí hay problemáticas y pues ahí el racismo también se centra porque no se interactúa mucho entre las comunidades. Si las tribus tienen sus espacios en lo rural, en lo que se considera lejos, pues es muy fácil no considerarles como parte de. Total. Ujú. Solo recordarles que este es un espacio que compartimos como estudiantes desde lo que hemos venido investigando, desde nuestros criterios. Entonces, y sí, evidentemente todo esto es consultado con fuentes bibliográficas, pero es un espacio abierto a ser escuchados, a tener una voz, pero desde afuera, desde afuera de la academia, ¿no? Entonces, solo eso recordarles. Y está bien discrepar, ¿no? Si alguien dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que Y los leemos, este sociólogo ha estamos... dicho, está muy bien. De nuevo, no soy un experto. No, total. Cris, yo quería que me cuentes de esta imagen, aunque tú me habías dicho, pero a mí me llamó mucho la atención la imagen de allá. Ayúdame. Ajá, sí. Te había dicho de que no sé yo cómo lo veo, no espero se lo logre ver bien, pero como son cabras, sí, ¿verdad? Ujú. Sí, ¿no? Entonces están bailando. No sé si es que esa era una danza o algo, o parte de estos pueblos donde tú estabas viviendo. Realmente es muy interesante porque esa escultura está fuera de la Facultad de Ciencias Sociales allá en Whitman College. Ya. Tengo entendido que fue hecha por estudiantes. No estoy muy seguro a qué hace alusión totalmente, porque ya está desde que yo entré. Pero piezas artísticas como esas te vas a encontrar en todo el campus. Y el campus como que abre la apertura para la expresividad de los estudiantes. No estoy muy seguro, parece parte de, entre comillas, un folclore un poco más pagano, pero no Sí. estoy seguro. Ajá, pensé que era algún ritual o algo por el estilo. Bueno, ya para ir terminando, Chris, si tú no hubieses pasado por estas experiencias personales y estuviste muy, sí, pegado a la cuestión del racismo, ver de manera directa, no solo verlo en titulares o ponerle un like a la noticia que el día del comercio, el Express, todos los días nos van abombando de todo lo que nos está pasando, ¿no? Pero si no, ya es vivirlo por sangre propia, dime, en carne propia, de hecho. ¿Tú piensas que si no hubieses atravesado por estas experiencias, hubieses cambiado otro tema o hubieses investigado de otra cosa dentro de esto, sí, de lo social, de lo que está dentro de tu pueblo? Sí, correcto. De hecho, cuando estaba estudiando sociología, estaba más apegado, sigo, pero no tanto, a la economía social y solidaria, pero al experimentar toda esta nueva dinámica que me tocó en Walla Walla, lógicamente mis intereses más inmediatos se volcaron allá, mi activismo, mi experiencia con las personas, con mis amistades, evidentemente, y ahí es cuando algo muy interesante que yo aprendí sobre migración es que la gente habla y habla y habla sobre migración, especialmente los gobiernos actuales, sin ninguna base firme, sin ningún estudio, sin ninguna investigación. Es increíble la cantidad de desinformación que hay sobre la migración y pues bueno, cómo despierta muchas pasiones y muchos miedos también, lamentablemente muchas veces de la nada, porque no hay tanta investigación sobre los impactos económicos o sobre qué te van a quitar el trabajo. Mucho de eso es mentira, pero bueno, me estoy desvariando del tema. Más bien creo que serían puntos donde deberíamos seguir investigando y ver qué pasa, porque si vamos también a cifras que tenemos, qué nos pasó el día lunes, amanecimos, y con una linda charla y exposición del señor Novoa, que venía a decir que aquí no nos pasa nada. Eso es lo que está pasando realmente en todo
Latinoamérica y todo el mundo. Aquí nunca pasa nada. Pues bueno, Cris, pues no sé si tú te hicieras un mensaje, porque de todas las experiencias siempre hay algo bueno. Que compártenos una experiencia chévere y pues agradecerte una vez más por haber compartido el día de hoy con nosotros. Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Y yo creo que de las experiencias más bonitas fue que en Walla Walla se me abrieron todas las puertas para estudiar, para investigar. Tanto profesores como compañeros siempre me han dado mucho apoyo y eso siempre voy a agradecer. No hubiese logrado graduarme con honores, me gradué con honores, Es de ah, esperarse, Cris. como sociólogo, Conozco. pero fue también gracias al apoyo de mis profesores. Entonces, no todo es malo, no todo es racismo, no todo es ah, experiencias negativas en el Valle de Walla Walla. Mucha gente ha logrado hacer su vida como migrante, a veces con o sin papeles, y, y eso. Bueno, pues una vez entonces más felicitarte. Estás aquí nuevamente aquí en tu país, en Ecuador, y que se te abran más las puertas. Pues, y muchas gracias. En una próxima nos vemos en Vamos Dos que Tres, Cris.